Cuando se analiza la escritura de Mosías 7, del 14 al 33, podemos observar que a consecuencia de una mala gestión del rey, en este caso fue Noé, pudo aumentar el pecado en sus ciudades debido a que tuvieron muchas esposas, concubinas, así que el pecado sexual se extendió en sus ciudades, no solamente entre ellos, sino también en la población. Y al mismo tiempo, según dicen las escrituras, sembraron muchas vides y se hicieron bebedores de vino. Si mezclamos el pecado sexual y el uso excesivo del alcohol, pues son dos denominadores comunes para que una población pierda la mira en hacer las cosas correctas. Al mismo tiempo, este rey quitó a los sacerdotes que habían sido establecidos por su padre, puso sacerdotes propios a los cuales se dedicaron a hacer lo mismo que el mismo rey hacía. Por lo tanto, la ciudad cayó en una decadencia. El Señor llamó a un profeta, Abinadí, para que fuese y predicase el arrepentimiento y amonestara al pueblo. Por 2 ocasiones el profeta fue allí y ya la segunda vez lo tomaron preso, lo metieron en la cárcel, lo fue interrogado, maltratado, y cuando estuvo ante la presencia del rey, Abinadí le predicó el evangelio y lo llamó al arrepentimiento. Pero finalmente el rey tomó la decisión, influenciado por lo que decían sus sacerdotes, y lo mandó quemar vivo. Así que sufrió la muerte por fuego. Eso sirvió como profecía también para que posteriormente el rey Noé, después de un tiempo, su mismo pueblo lo quemase también a él vivo. Pues bien, para mí la clave de estos versículos es el versículo 29, donde podemos ver que las malas acciones de un grupo de personas también son una influencia bastante negativa para sus descendientes. Aunque el hijo de Noé, Limi, no siguió los ejemplos de su padre y parece ser que fue un hombre justo, el Señor fue lento en oír las oraciones del pueblo de Limi. No les levantó el yugo de esclavitud que tenían sobre los lamanitas, pues tenían que pagar el 50% de todo su crecimiento en los rebaños y grano o pagar con la vida. Así que el pueblo se sometió a ese yugo de esclavitud y a causa de ello, pues el Señor fue lento al oír las súplicas. Pasaron años hasta que llegó la liberación del pueblo. Por lo tanto, si yo tengo que buscar una aplicación personal de esta enseñanza, se me ocurren dos caminos, dos soluciones o como mínimo 2 reflexiones. La primera sería que tengo que evitar el pecado a toda costa. Pero obviamente yo no soy perfecto y tampoco lo son ustedes. Siempre vamos a pecar en mayor o en menor grado y con mayor o con menor frecuencia. Por lo tanto, como medida extraordinaria, yo diría que ya que voy a pecar de vez en cuando, tengo que ponerme una meta, y esa meta sería la de arrepentirme con la mayor rapidez posible. De una manera sincera, obviamente, que no sea algo muy liviano y que no tenga un efecto profundo en mí, porque, como todos sabemos, uno de los efectos del verdadero arrepentimiento es abandonar el pecado, ¿verdad? La segunda de ellas sería que nuestras malas acciones también recaen sobre nuestros descendientes. No solamente en el momento y no solamente sobre mí, sino que tiene influencia sobre mis hijos y mis nietos y las personas que me rodean. Por lo tanto, tengo que esforzarme en cuidar mucho las cosas que hago, las cosas que digo, para no convertirme en una mala influencia
y también en un lastre. De la misma manera que cuando nosotros somos correctos, hacemos las cosas derechas y agradables al Señor, Él nos promete y nos bendice. Y esas bendiciones pueden ser no solamente para nosotros, sino para nuestro hogar, los que nos rodean y nuestros nietos incluso y más allá. Pues de la misma manera las cosas negativas también influencian. Así que hay que cuidarse mucho de todo eso. Al mismo tiempo, en el versículo 27 de Mosía, podemos observar de que Abinadí declaró ante el rey Noé que Dios mismo descendería sobre la tierra y tomaría un cuerpo e iría por esta tierra. Simplemente por enseñar algo distinto a lo que ellos creían en ese momento, lo acusaron como de si fuese eso una herejía, es verdad. No aceptaron esa enseñanza al pueblo nefita en ese momento. O como mínimo, bueno, el pueblo nefita, sí, claro, eran nefitas ellos, ¿no? Pero también, si lo vemos desde el punto de vista en la actualidad, podemos decir que hay muchas personas a nuestro alrededor que no aceptan las enseñanzas que tenemos. O bien porque sean de otras religiones, o bien porque incluso se declaren ateos y que digan que no creen nada en cuanto a Dios. En ambos casos, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Como mínimo debe ser algo firme, constante y realmente creyendo y actuando según nuestro propio testimonio de la verdad. Porque deberíamos tener un testimonio de la verdad. Y si por algún caso alguien no tiene un testimonio, realmente lo que debe hacer es pedirlo. La siguiente pregunta, por si alguien no lo tiene, podría ser, bueno, ¿y cómo pido un testimonio? El proceso es bien sencillo. Realmente, cuando nosotros somos capaces de poder pedir algo en oración, ayuno y con meditación, pero ante todo, como dicen las Escrituras, con un corazón sincero, Él manifiesta cualquier principio, cualquier verdad a nosotros, que somos sus hijos, los hijos de Dios. Y Él va a manifestar la verdad de esas cosas. Por lo tanto, lo que debemos nosotros aplicar es diligencia en ese proceso para conseguirlo. Una vez que conseguimos ese testimonio, lo tenemos que atesorar como un tesoro, para que realmente se convierta en una piedra de gran valor, como dicen las Escrituras, ¿verdad? La perla de gran precio. O sea, es una posesión muy valiosa. Algo de lo que también me llama la atención en Mosía, en el capítulo 8, en el versículo 18, ahí vemos cuando Amón y sus hermanos llegaron a la tierra del rey Limi y al ser descubiertos son encarcelados y durante 2 días estuvieron en prisión, con el objetivo de que el rey más tarde pudiese interrogarlos. Cuando Amón llega ante el rey Limi y le hace un interrogatorio, se da cuenta de que ellos vienen a la ciudad Zarabla y son puestos en libertad. Por lo tanto, podemos ver la diferencia entre el rey Noé y el rey Limi. Si el rey Noé, a consecuencia de matar al profeta de Dios Abinadí y por su comportamiento, trajo sobre su pueblo muerte y esclavitud, podemos ver también que al hacer lo contrario, como hizo su hijo Limi, al poner en libertad a Amón y a sus hermanos, al escuchar la palabra de Dios y aceptarla, y ponerse de acuerdo con Amón en hacer lo correcto, a cambio ellos obtuvieron vida, liberación y salvación.
se vieron finalmente libres del asedio de los lamanitas y pudieron huir de aquella ciudad y finalmente llegar a la ciudad de Saraemla. De esta manera podemos ver que la aplicación personal de ese pedazo de escritura, yo pienso que para mí es que cuando yo soy capaz de ponerme alineado con lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, cuando soy capaz de alinearme con lo que el profeta de Dios dice en las conferencias o en cualquier otro medio, y pongo mi vida al servicio y al conocimiento de Cristo, realmente estoy haciendo que Cristo llegue a ser más relevante, más importante en mi vida y me convierto en una persona más santa. Obviamente esto es un proceso y que nunca llegaré a la perfección ni a una santidad como Cristo obtuvo, pero podré decir que estoy en el camino del proceso. Un camino de proceso el cual se alargará más allá de la muerte. Pero al menos durante este periodo mortal tengo que intentar hacer lo mejor posible. También hay otra parte en las escrituras seleccionadas que me llaman la atención, y es en el versículo donde dice que los nefitas salían a la batalla con la fuerza del Señor. Yo les haría una pregunta a ustedes y sería, ¿qué significa y cómo se obtiene la fuerza del Señor? Como no puedo esperar su respuesta, pues yo mismo hago la pregunta y me responderé. Bajo mi punto de vista, yo podría definirlo como una confianza, una certeza a través de la fe y a través de la oración que Cristo o que Dios nos acompañará, nos guiará, inspirará, fortalecerá o protegerá en unas circunstancias que puedan ser especialmente complicadas o difíciles para nosotros. Lo ideal sería que pudiésemos salir con la fuerza del Señor cada día, indiferentemente de las circunstancias que nosotros pudiéramos enfrentar. Pero bueno, como mínimo debemos estar dispuestos a poder hacerlo y ponerlo en práctica todos los días. Pues bien, el pueblo nefita cuando salía a la batalla salía en esa línea, salía con la fuerza del Señor, cosa totalmente opuesta de los lamanitas que no tenían conocimiento de Dios en ese momento y cuando salían con su propia fuerza, con la fuerza del hombre. Por eso hay muchos relatos en los cuales hemos podido apreciar en las Escrituras que hacían un recuento de los fallecidos y veíamos cómo el ejército lamanita, siendo más numeroso que el nefita, también la cantidad de sus fallecidos era mucho mayor que el de los nefitas. Entonces yo veo cómo el Señor bendecía y protegía a los nefitas en sus batallas. Unas veces porque hacían armaduras de mejor calidad que los protegían de sus golpes y de sus cortes, otras veces porque tenían una gran variedad de armas de guerra. En otras ocasiones, otro tiempo, otros líderes, pues sintieron la inspiración de realizar fortificaciones en sus ciudades, levantando muros, parapetos, etc. Otras ocasiones haciendo simplemente estrategia de emboscadas o trampas sobre sus enemigos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Porque podemos ver de que el Señor nos inspira de diferentes maneras en diferentes tiempos según sus propias necesidades. Aplicando de nuevo otra vez más esa enseñanza a nosotros mismos, digo y pienso, ¿qué puedo aprender yo y qué puedo poner de yo en práctica en mi hogar con esas enseñanzas? Lo que puedo aprender es que tengo que protegerme de diversas maneras. Tengo que protegerme de una manera física, de una manera espiritual, de una manera económica, de una manera, dijéramos, social. En la parte física, ¿cómo me protejo?
pues tengo que procurar tener una buena salud. Debo intentar hacer lo mejor posible. Pero ¿qué ocurre si me enfermo? Como yo ahora, que estaba hace unas semanas enfermo con esto del coronavirus. Bueno, pues dentro de lo que cabe, pues tengo que buscar los medios a mi alcance para sanarme, buscar una buena alimentación, buscar de practicar, pues en la medida de lo que pueda, pues tener un cuerpo lo más sano posible y no consumir cosas que me perjudiquen. Entre otras cosas, guardar la palabra sabiduría sería una muy buena cosa, ¿verdad? Bueno, pues si yo tengo que protegerme espiritualmente, pues tendré que vivir el Evangelio cada día. Tendré que hacer cosas que me ayuden a acercarme a Dios. Yo en mi caso, por ejemplo, pues intento ir al templo con la frecuencia que me permite mi estilo de vida, pero procuro hacer la historia familiar pues lo más seguido posible, hacer mis oraciones, leer mis escrituras, ayuno cuando puedo, etcétera, etcétera. O sea, procuro ir a la iglesia cada semana, excepto en este tiempo. Quiero decir con esto es que cuido de guardar los mandamientos y evitar las tentaciones. Me alejo de ellas, porque ya he tomado la decisión de ser fiel y de guardar mis convenios y mis mandamientos. Bien, todas estas cosas de las que hemos hablado nos sirven como experiencia para poder decidir qué vamos a hacer. Una experiencia que como individuos, familias e iglesia tenemos que poner en práctica. Pensemos que las cosas no van a ir a mejor, porque los profetas lo han predicho. Nos estamos acercando al milenio, estamos a las puertas y la situación tiene que empeorar. Pero somos responsables de nuestras propias familias. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas para afrontar esos años con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor nos bendecirá, pero que también nosotros debemos hacer nuestra parte. Os doy testimonio personal de que debemos de ahorrar. Tenemos que liberarnos de las deudas. Tenemos que tener alimentos almacenados en la medida de lo posible de cada persona y de las circunstancias personales de cada familia. Recordad que no podemos correr más allá de lo que las fuerzas nos permiten, pero tampoco debemos quedarnos pasivos y sin hacer nada. No podemos ser como los avestruces, que cuando llegan el problema meten la cabeza en la tierra. ¿Vale? Tenemos que hacer algo. Y es la decisión de hoy de decir qué voy a hacer. Sé que todo esto acontecerá. Nuestro profeta nos ha instado en los últimos meses a la actividad. Tenemos que estar activos, tenemos que actuar. ¿Y tú, hermano o hermana, qué harás? Hasta la próxima semana.